¿Se acuerdan ustedes de ese célebre personaje del libro La ciencia jovial de Nietzsche? El loco que andaba recorriendo las calles diciendo dónde está Dios y que gritaba y clamaba. La gente lo escuchaba con una cierta indiferencia, como un loco más que andaba proclamando cosas, y que en un momento dice: no se dieron cuenta, Dios, ustedes lo mataron. Dios ha muerto, ustedes lo mataron. Y tiene conciencia de lo que significa haber matado a Dios. Estoy recordándome así de memoria el texto. Es como borrar, dice, el horizonte con una esponja, me acuerdo que dice. Y después en una parte dice, y nos siente como vamos cayendo, que después lo va a tomar Vicente Huidobro en el poema Altazor cuando dice cae, 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 cuando él dice que nací en el siglo en que agonizaba el cristianismo. Dice, de Vicente Huidobro, haciendo un link con este texto de Nietzsche. Bueno, la pregunta que nos hacemos hoy día, en el año 2026, ¿vamos cayendo todavía? Esa es la primera pregunta que nos podemos hacer. La segunda pregunta que nos hacemos, ¿Dios está definitivamente muerto y sepultado? ¿O todavía, digámoslo en forma muy respetuosa, pero como lo podría decir Nicanor Parra, anda vivito y coleando por ahí? Fíjense ustedes que vivimos ya los ya famosos tiempos de la secularización. Se supone que se acabó la historia. Y sin embargo, si uno observa alrededor de uno, no se da cuenta que la religión empieza a tener una presencia como nunca antes, es decir, el crecimiento del Islam, el impacto del Islam en Europa. Lo que estamos viendo ahora en el Medio Oriente, de un país, Irán, un gobierno teocrático, mayoría musulmana chiita. Lo que hemos visto en nuestro propio país, tuvimos un programa especial sobre esto, una interesante conversación de un especialista en el tema, el crecimiento explosivo de los grupos evangélicos y fundamentalmente pentecostales en sectores populares, etc. También, algunos dicen las iglesias de Europa, la iglesia católica están vacías, ¿ya? Pero también uno ve en otras partes del mundo, en algunos lugares de África, cómo esas iglesias están llenas. Entonces, parece que nos secularizamos definitivamente, Dios realmente desapareció del escenario, está definitivamente muerto o no. Justamente para hablar de este apasionante tema, porque es un tema realmente apasionante, he invitado hoy día al jardín a Manfred Svensson. Manfred Svensson es doctor en filosofía por la Universidad de Múnich, es investigador del IES, Instituto de Estudios de la Sociedad, y además es director de filosofía de la Universidad de los Andes. Ha escrito libros muy interesantes: Polemizar, aclarar, edificar, el pensamiento de Søren Kierkegaard. Pucha, me gustaría haber hecho un programa sobre Kierkegaard, me encanta Kierkegaard. Reforma protestante y tradición intelectual cristiana. Una introducción a C.S. Lewis, también es un libro muy interesante. Y en fin, otros también escritos en colaboración. Y ahora publica El lugar de lo sagrado, religión y vida pública en el Chile actual. Un libro que será lanzado el próximo miércoles a las 18:30 en la sede del IES, en Renato Sánchez, en Providencia. Lo presentan Carlos Peña y Daniel Mansuy. Y en la contraportada del libro están las preguntas: ¿cuál es el lugar de la religión en la sociedad? ¿Qué papel desempeña en realidades como la nuestra? Es eso lo que vamos a indagar, o por lo menos vamos a tratar de aproximarnos, pero hay que leer obviamente el libro. Vamos a dar unos vislumbres de este tema tan interesante que yo creo que interesa a muchísimos. No creo que lo sagrado hoy día nos deje indiferentes. Yo creo que algo está pasando con las religiones, algo está pasando con lo religioso, con lo espiritual, en fin. Están moviéndose placas ahí que es interesante analizar, y es lo que hace Manfred Svensson en el libro El lugar de lo sagrado, este libro editado por él. Y Manfred, un gusto de tenerte aquí en el jardín. Muchas gracias, Cristian. A ver, lo primero que quiero preguntarte es, ¿por qué te interesó investigar esta relación entre religión y vida pública en el Chile actual? En el Chile actual, pero en realidad hace mucha referencia a varios procesos que se están dando en el mundo entero. Tal vez esto nace de que sentimos en algún momento que la Iglesia Católica se había como retirado,
que dejó de hablar en un momento. Ahora está hablando más, el cardenal Chumalí ha hecho más declaraciones. Acaba de hacer una declaración hace poco sobre la muerte de Habermas, que me llamó mucho la atención, sobre el filósofo Habermas. Pero tuvimos una iglesia como en retirada, como en las cuerdas. Se pensaba que veníamos en una caída libre, hay una no solamente secularización, sino que una pérdida de fieles o de practicantes de la religión católica. Bueno, todo eso tú sabes, tú tienes los datos más concretos. ¿De dónde nace esta preocupación o este interés tuyo por este tema? Mira, yo he tenido una preocupación toda mi vida por la historia intelectual del cristianismo, por la relación entre distintos momentos críticos de la historia cristiana y la filosofía en particular, que es lo que enseño. En particular la pregunta por qué tan continua o discontinua es la reforma protestante respecto de la tradición intelectual cristiana previa. Y esa pregunta, que está situada en el siglo XVI, luego conecta muy naturalmente con una pregunta del siglo XVII respecto de la tolerancia y el lugar que tiene el quiebre del cristianismo occidental en la irrupción de nuestra reflexión sobre pluralismo, tolerancia, donde ya hay evidentemente una conexión más directa con nuestras preguntas contemporáneas sobre el lugar de la religión en la vida pública. Pero todas esas preguntas, que obviamente conectan de una manera u otra con esto, son preguntas que en otros textos he trazado con mayor atención a la sola historia intelectual, ¿no? A pesar de que evidentemente aterrizaban en nuestra vida diaria, en la manera en que usamos conceptos como estos de secularización, de tolerancia. Y tal vez el hecho de que aquí girara de la historia intelectual a la realidad viva en la que estamos tiene que ver con lo que estaba pasando justamente en esa realidad viva, digamos. Uno podría decir estas inquietudes que parecían obligarme a tener la mirada vuelta hacia atrás, de repente eran inquietudes que conectaban de modo muy palpable con cosas que estábamos viendo y que introducían un quiebre, una fractura, una grieta en el relato predominante, ¿no? Porque una cosa es lo que ocurre en la realidad y otra cosa es lo que nos contamos como gran relato sobre esa realidad. La verdad es que en la realidad no ha habido un retroceso brutal, ¿no? de, por ejemplo, la cantidad de personas que se identifican como cristianas en el mundo. Hace 100 años eso era un 34%, ahora es un 32%. Uno mira esa cifra gruesa y uno dice, bueno, esto es un cambio, pero no es un cambio descomunal. Entonces, ¿no es verdad, por ejemplo, que los jóvenes se interesen menos o estén más alejados de la religión católica? O sea, ¿cuál ha sido el efecto de la secularización? Entonces, eso no ha tenido ningún efecto. Esto, ¿no? Hay una cosa llamada secularización, ¿no? Pero esa cosa tiene una realidad en el plano de los hechos. O sea, tenemos que mirar qué es en los hechos eso que le ponemos a este título. Y luego otra cosa es este gran relato sobre la secularización, ¿no? Y estas dos cosas me parece que han empezado a entrar en un rumbo de colisión, ¿no? No solo en el catolicismo, ¿no? En el caso protestante, uno puede decir que ha existido el mismo relato de progresivo retroceso, caída, y en fin, cuando uno empieza a mirar lo que ocurre en una escala muy contenida, por cierto, esto no es un vuelco del cielo a la tierra, pero una escala muy contenida, en Finlandia, en Inglaterra, en lugares que uno diría representan el prototipo de un país fuertemente modernizado, uno dice, vaya, no solo paró la caída, sino que hay algo así como un despertar que interesantemente se verifica de modo especial en la juventud, ¿no? ¿Estamos hablando de las religiones cristianas en conjunto o estamos hablando ¿dónde es más fuerte esto que tú estás diciendo, en el mundo protestante o en el mundo católico? ¿O es más o menos similar? Yo creo que es muy parecido, con variaciones locales, obviamente, que responden a la fisonomía, digamos, religiosa de cada país. Pero yo creo que en esto no hay una trayectoria, digamos, confesional distintiva, sino que algo que está ocurriendo en el mundo occidental con el cristianismo. Es decir, que aquello que se estaba dando por
cosa del pasado, digamos, repentinamente nos genera inquietud de nuevo. Entonces, no es que nuestra sociedad se está recristianizando masivamente o algo así, digamos, sería ingenuo venir con un discurso semejante, pero yo creo que lo que uno evidentemente tiene que ser capaz de reconocer es que hay hoy día una inquietud, una apertura que hace 25 años desde luego no había. Digamos 25, 20 años, cuando el momento de triunfo, de esplendor del nuevo ateísmo, ¿no? Cuando llenaban las librerías, uno decía, bueno, esto ganaron, digamos, ¿no? Dawkins y todo eso, claro, ¿no? y eso hoy día uno lo lee y es literatura de otra época, ¿no? Mencionabas a Habermas hoy día, que es de un talante muy distinto a Dawkins y compañía, ¿no? No es un polemista, es alguien que busca el consenso, pero es alguien que uno podría decir en los 90 pensaba que ese consenso se iba a dar en el terreno de alguna versión del socialismo liberal, digamos. Y uno puede decir, bueno, pocos años después estaba en un diálogo con Ratzinger donde seguía buscando ese consenso racional, pero ya no de modo sencillo en su cancha, digamos, ¿no? Ahora, vamos al mundo católico. O sea, hubo una disminución. En Europa no ha habido una disminución de los creyentes, no ha habido una bajada. Tal vez lo que hay es un aumento en otro lugar del planeta que explican se mueven las cifras, por decirlo así. Muy masivamente, ¿no? Es decir, dicho de modo muy generalista, la gran fuerza numérica del cristianismo occidental, por lo pronto, se ha trasladado del hemisferio norte al hemisferio sur, ¿no? Eso es palpable. Ahora, décadas atrás, eso se afirmaba de modo muy categórico respecto de Latinoamérica, ¿no? Y parecía de algún modo el continente del futuro del cristianismo. Hoy día tal vez se dice más claramente de África, pero en cualquier caso hay cambios a lo largo del último siglo que ponen las mayorías respectivas de cada religión y luego de cada confesión en un lugar muy distinto del que habríamos imaginado. Esto vale también para el judaísmo, obviamente, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial pasa de estar concentrado fundamentalmente en Europa a estar concentrado fundamentalmente en Estados Unidos e Israel, de modo que claro, los cambios son fuertes, pero no son cambios en el porcentaje de la población global que adhiere a una religión, ¿no? Ahora, sin embargo, tú hablas de una secularización avasalladora, ¿no es cierto? Lo colocas Sí, ese adjetivo, sí. ¿no? O sea, ha habido un proceso de secularización avasalladora y te hace una pregunta si esto es un proceso o un proyecto. Y me gustaría que viéramos por qué es tan importante esta pregunta. Sí, no, yo creo que es clave porque en el relato general de la secularización como algo necesario que ocurre cada vez que un país se moderniza, se presume que no solo hay secularización, sino que junto con esa secularización hay mayor tolerancia, hay mayor valoración por la ciencia, una serie de fenómenos que luego uno no necesariamente se encuentra tan nítidamente de la mano, ¿no? Y claro, la pregunta es ¿por qué se produce ese relato? Y uno podría decir que ese relato se produce, bueno, en parte por un mito del progreso, pero en parte también porque la gente imagina que la secularización es solo un conjunto de procesos, es decir, procesos de modernización, racionalización, individualización, etc. Y todas esas cosas suenan mucho más fáciles de amarrar a la tolerancia, por ejemplo, ¿no? Ya, bueno, pero eso supone que las secularizaciones son siempre resultados de procesos. Ya, pero si es que solo miramos eso, estamos dejando de mirar, digamos, la Revolución Francesa, la Revolución Rusa. ¿Y qué son esos movimientos? Bueno, son revoluciones. ¿Qué son las revoluciones? No son procesos, son proyectos, son cosas en que alguien tomó el poder, condujo las cosas en una dirección. Y claro, ahí tenemos también secularización, pero tenemos una secularización violenta, intolerante. Entonces empieza a darse vuelta no solo el relato de la necesaria secularización, sino también el de la secularización benévola, ¿no? Claro, esas revoluciones que tú citaste son antirreligiosas. Uno de los elementos es antirreligión. La famosa frase de Marx, que la religión es el opio del pueblo. Pero, y algunos han dicho, tú lo tomas en el libro, la relación entre política y religión, de que
la desaparición, la supuesta desaparición de las religiones, de la fe, etcétera, ha hecho que se traslade ese anhelo que tiene el hombre de trascendencia hacia la política, hacia la ideología. Es decir, por ejemplo, la fe política, ¿no? La fe que puede tener un comunista o que puede tener un fascista o que puede tener... y que se ha desplazado la fe del lado religioso, de la dimensión religiosa, a la dimensión política. ¿Es verdad aquello? Tú lo enjuicias, digamos, vas analizando sus pros y contras, pero me gustaría que lo comentaran. Sí, eso la categoría de religión política fue muy popular a mediados del siglo XX porque parece que había que acudir a alguna categoría distinta de las usuales en el conocimiento político para clasificar el tipo de movimiento que se tenía por delante, ¿no? Y eran movimientos que no es solo que la gente estuviera más convencida de lo que creía, sino que aquí había un absoluto que se realizaba en la tierra. Había el paraíso de la tierra. Un afán de no solo empujar eso adelante, sino una convicción de que se había accedido a un conocimiento singular que guiaba ese proceso. En fin, muchos rasgos que típicamente se asocia con la fe religiosa. Uno puede decir, bueno, sobre todo la idea de una redención inmanente, ¿no? Y en fin, y con resultados catastróficos en cada una de sus versiones. Entonces, fue una categoría muy común para clasificar a estos fenómenos. La cuestión es, una vez que desaparece el totalitarismo o en su forma más típica de la faz de la Tierra, ¿qué pasa? ¿Volvimos a la política normal o en algún sentido tenemos ahora religiones políticas de otra naturaleza, ¿no? Que no cuentan con X número de divisiones, pero que en nuestra psicología sí operan como religiones políticas? Y claro, ahí la gran pregunta tal vez es respecto de la política identitaria, ¿no? ¿En qué medida es un tipo de religión política? O si hay que precisarla un poco más esa categoría antes de aplicarla ahí. Por ahí tú dices o hablas de alguien que señala que este progresismo woke sería un hijo del cristianismo. Claro, porque uno podría decir que no es una religión política cualquiera, sino que es una religión política en la que la víctima tiene un lugar especial. Y claro, eso no podría haber surgido en un terreno distinto, ¿no? Es un hijo que probablemente es un hijo muy legítimo, ¿no? Bastardo. Pero la cuestión no es qué tan legítimo es, sino si acaso podría haber surgido algo así en un suelo distinto, ¿no? Porque el mundo antiguo, digamos, no es un mundo que se caracterice por la compasión por los débiles, por adoptar la perspectiva de la víctima o algo por el estilo. Eso es algo que irrumpe en nuestra historia hace 2000 años y claro, aquí estamos ante un tipo de visión política en la que eso no solo se radicaliza, sino que, yo diría, más que se radicaliza, se pervierte porque, claro, en la cruz, uno podría decir, lo que ocurre es que se pone fin al ciclo de constante retribución, ¿no? Y aquí, en cambio, hemos entrado en un circuito, digamos, en una competencia entre victimismos donde parece haber desaparecido de nuestro horizonte la manera de poner fin a esto. Una de las manifestaciones más palpables de esto es que identificación de culpables tenemos constantemente, ¿no? Y uno es culpable por cosas que dijo en Twitter hace 10 años, o por cosas pero no hay perdón, ¿no? O sea, hay culpa, pero claro, no hay perdón. Es un cristianismo sin perdón, por decirlo así. Eso por un lado. Victimología habla Sloterdijk. Sloterdijk habla por ahí de la victimología en su libro La ira y el tiempo. Administradores del victimismo, etcétera, ¿no es cierto? Ok, eso es el progresismo woke. Ya. ¿Dónde se están dando los fenómenos más interesantes de espiritualidad o religión? Todas las de religión, más específicamente, ¿no es cierto? Porque espiritualidad es un concepto mucho más amplio, ahí que puede caber el New Age, bueno, en fin, un montón de otras manifestaciones, el budismo, qué sé yo. Tú hablas más bien de las religiones monoteístas, ¿no es cierto? Fundamentalmente, Islam, judaísmo y cristianismo. ¿Dónde en el mundo están ocurriendo los fenómenos más interesantes que sean dignos de que estemos atentos y los observemos y que de alguna manera contradicen
el mito de que la religión está en retroceso y que la secularización sencillamente va a condenar a la religión que finalmente se extingue y desaparezca del planeta para siempre, que es lo que algunos hubieran querido que fuera, ¿no? Algunos incluso pensadores de la Ilustración hubieran soñado eso, ¿no? Una categoría que ha circulado en los últimos años en sociología de la religión es desecularización. Dessecularización. Dessecularización, claro, la reversión de un proceso de secularización, que obviamente si es que fuera cierto que la secularización es un progreso necesario, que están en el corazón de la marcha de la historia, si eso fuera cierto, este concepto no tendría espacio alguno o utilidad alguna. Pero hace un buen tiempo ya, el 2000, si no recuerdo mal, un gran sociólogo de la religión del siglo XX, uno de los mayores, Peter Berger, que había adherido antes a este mito, digamos, de una secularización inevitable, publicó un libro con este título, ¿no? La desecularización del mundo, donde intenta mostrar la vitalidad que en ese momento le parece tener, no la religión a secas, digamos, ¿no? sino formas de creencia en que digamos así, la fidelidad a lo transmitido es muy fuerte. No quiero usar la etiqueta de fundamentalismo porque es una etiqueta, digamos, muy, muy gruesa, ¿no? Probablemente hay muchas personas que aplicarían a algunos de estos fenómenos esa etiqueta, pero él no habla así, ¿no? Habla de creyentes tradicionales que en esa fidelidad a lo creído muestran que justamente ahí, ¿no? No en una religiosidad simplemente acomodada a la experiencia contemporánea, ahí es donde se conserva la vitalidad. Esto, en cierto sentido, es obvio, ¿no? Uno podría decir la apuesta por simplemente acomodarse o la apuesta por una reconciliación total con el mundo moderno, que podría sonar promisoria, ¿no? Acomodémonos y ahí la gente viene. Eso es absurdo. Tú dices eso, ¿no es cierto? No es adaptándose al espíritu de los tiempos como una religión se preserva. Ahora, uno podría pensar que el Concilio Vaticano II fue un intento de adaptarse al espíritu de los tiempos. ¿Y qué pasó con la Iglesia Católica ahí? Claro, yo creo que hay muchos ejemplos de intentos por reconciliarse con el mundo en el que uno está, que son pertinentes. Uno puede decir que el cristianismo en su conjunto ha tenido un intento, por ejemplo, por reconciliarse con el mundo democrático que habita hace X siglos, digamos, ¿no? Y que eso en sí mismo no tiene nada de problemático. Que ha habido un intento por no solo reconciliarse, sino mostrar en qué medida el cristianismo puede ser fuente de la idea de derechos humanos. Por ejemplo, de nuevo, ahí uno tiene una categoría típicamente moderna, pero la noción en último término no es puramente moderna, uno se reconcilia con ella. Entonces, claro, en el mundo católico eso tiene esa expresión, ¿no? Que es de los años 60. Uno puede decir, ¿qué pasa en los 60? Claro, en los 60 hay una apuesta en todas partes por una reconciliación radical. Esto yo creo que no es una apuesta de reconciliación radical, es una apuesta por reconciliarse de algún modo. Ahora, esos ejercicios, me parece a mí, exigen una reflexión, exigen no solo de parte de quienes lo conducen, sino también de parte de quienes lo reciben, ¿no? Una reflexión sobre qué significa reconciliarse, en qué sentido, con el mundo en el que uno está, claro, para no caer en esta trampa, ¿no? De creer que la adaptación es lo que va a llevar a preservar una fe, ¿no? El mismo Ratzinger, que participó joven de ese concilio, al comienzo entusiasta, se volvió escéptico y crítico y levantó señales de alarma en las derivas, algunas de las derivas que tuvo, por ejemplo, ese concilio, que fue, por ejemplo, la teología de la liberación, que sería un ejemplo de la adaptación completa a lo que tú dices, al espíritu de los tiempos, ¿no? Y otras derivas probablemente dentro de aquello. Ahora, también es interesante lo que tú planteas en el libro, ahí lo deslizaste ahora, es interesante la relación entre religión y política y cómo ciertos, entre comillas, avances sociales o políticos que se han dado en Occidente tienen su origen en el cristianismo. O sea,
Uno podría decir tal vez la democracia, habría que preguntarse, ¿la democracia tiene que ver? O sea, ¿existe democracia porque existió el cristianismo como tierra que permitió aquello? El estado de bienestar, el tema de los derechos humanos, entre otros, ¿no? Esa indagación me parece súper interesante. Y uno podría incluso pensar en algo más general, ¿no? La idea misma de tratar religión y política como dimensiones distintas es producto de un desarrollo religioso específico, ¿no? Y si uno pierde de vista eso, uno puede decir, ya llegamos a consolidar esa distinción o esa separación, quedémonos con eso. Pero ¿de dónde sacamos que esos procesos no pueden revertirse si cambia el sustrato religioso de una sociedad, ¿no? Creo que eso es muy importante levantarlo como inquietud. Mencionabas a Habermas y Ratzinger, y la conversación de ellos parte de un texto de un jurista alemán de los años 60, Ernst Wolfgang Böckenförde, que levanta por primera vez de modo bien conciso y explícito esta pregunta, ¿no? Si acaso los estados de libertades modernos no viven de presuposiciones que ellos mismos no pueden garantizar, ¿no? Eso se puede aplicar a mil cosas, ¿no? A mil tópicos específicos, pero es la pregunta general la relevante, ¿no? Un ejemplo así específico para ilustrarlo. No, estos mismos que mencionas, ¿no? Uno puede decir la preocupación por, no solo la preocupación general por los derechos humanos, la inquietud por el lugar de los débiles. Claro, hoy nosotros podemos decir, ¿la puede tener uno sin ser cristiano? Por supuesto, ¿no? Uno puede decir, eso es algo que nuestra cultura ya incorporó como un criterio general de una mirada humana. Bueno, pero esto es fruto de un desarrollo específico. Si ese desarrollo se revierte, ¿por qué creemos que no se van a revertir las consecuencias que se sacaban de ahí? Y uno puede, la verdad, pensar que algunas de esas, de hecho, se están revirtiendo, ¿no? Porque el que una sociedad no expulse a sus viejos, sino que los cuide, también es fruto de ese desarrollo, ¿no? Bueno, en la medida en que uno está pensando en expulsarlos, ahora no expulsarlos tirándolos por un barranco, sino con una inyección letal, bueno, es parte de este tipo de retroceso. Yo creo. Estoy conversando y caminando en el jardín con Manfred Svensson, autor de este interesantísimo libro, El lugar de lo sagrado, religión y vida pública en el Chile actual. Vamos a ir a una pausa, pero antes quiero recordar que un día como hoy, 18 de marzo, pero de 1911, nacía el poeta español Gabriel Celaya, poeta vasco, uno de los poetas de la poesía comprometida y poesía social. Pero Celaya era mucho más que un poeta panfletario, podríamos decir hoy día, ¿no? Tiene poemas realmente hermosos, y uno que a mí me fascina tiene que ver con la palabra, cuando él dice, si he perdido, se llama En el principio el poema, si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré como un anillo al agua, si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra. Si he sufrido la sed del hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada, si he cegado las sombras en silencio, me queda la palabra. Si abrí los ojos para ver el rostro puro y terrible de mi patria, si abrí los labios hasta desgarrármelos, me queda la palabra. Impresionante, porque se dice, en el principio era el verbo, era la palabra, y en el final también, en el momento que todo se derrumba, que le queda al hombre la palabra. Les recomiendo, y vamos a escuchar el comienzo de una canción maravillosa, una versión del cantor español Paco Ibáñez. Escúchenla completa porque es muy bella. Con ella nos vamos a ir a pausa y vamos a seguir conversando del lugar de lo divino en la cultura. Paco Ibáñez, me queda la palabra. Chevrolet. Se viene el Chevrolet Drive Experience. Ven y disfruta este festival para toda la familia entre el 21 y 22 de marzo en el Parque Araucano. Puedes traer tu auto y lo evaluamos mientras pruebas nuevos modelos. Test drive, espacio para niños, mascotas y más sorpresas te esperan en el Drive Experience. Manfred, a ver, hay varios temas que fui subrayando en tu libro y que me gustaron, me suscitaron muchas preguntas. A ver, la idea de la autocreación, que anoté aquí en la página 173, que me parece tremendamente pertinente en un subcapítulo que tú hablas con una pregunta, un resurgimiento pagano, ¿no? A ver, la idea de que hay un neopaganismo, podríamos llamarlo así, ¿no es cierto?, muy fuerte hoy día, y que habría que colocarlo en contraposición al cristianismo, digamos, que fue el que vino a superar o a someter ese paganismo. Hay algunos que dicen
que ese cristianismo mató a esos dioses antiguos, pero que esos dioses siguieron ahí, están enojados y vienen a cobrar venganza de nuevo. Hay un famoso poema de Gerard de Nerval, poeta del siglo XIX francés, que habla de esos dioses y que hablan ellos. Bueno, ¿qué es ese choque, ese juego entre el neopaganismo contemporáneo y el cristianismo? Claro, yo creo que aquí la pregunta general es ¿bajo qué títulos poner las querellas en que estamos envueltos todo el tiempo, ¿no? Las llamadas guerras culturales. Las famosas guerras culturales. Que obviamente tienen una dimensión religiosa, pero bueno, ¿cómo describirla? Porque la visión más común es que aquí se enfrenta, digamos, un partido religioso con un partido secular. Y a veces parece ser eso y nada más que eso. A veces es eso. Pero yo creo que no es solo eso, desde luego. Aquí hay algo más complicado. A veces ese partido secular adopta un carácter religioso, como veíamos antes en la conversación sobre las religiones políticas, ¿no? Entonces, a veces lo que uno tiene son dos lados que pueden ambos ser caracterizados por cierto impulso religioso. Bueno, pero entonces, ¿cómo describimos ese impulso religioso que no es el del cristianismo ni el del judaísmo, sino que parece ser algo muy distinto, ¿no? ¿Y qué es lo que caracteriza ese neopaganismo? Aquí tú hablas de la ausencia de la naturaleza humana, que viene de esta idea de que no hay naturaleza humana porque no hay Dios para concebirla, que habría estado presente en Nietzsche, también en Jean-Paul Sartre, el filósofo francés del siglo XX, y que de la ausencia de la naturaleza humana se sigue un proyecto de autocreación. Ahora explica bien eso. Claro, yo diría, el paganismo clásico obviamente tiene una noción de naturaleza humana, ¿no? Y no es una visión no religiosa, la de ese paganismo, es una religiosidad, sí, con cierto carácter inmanente, ¿no? En contraste con la fe trascendente, digamos, del Antiguo y Nuevo Testamento. Y uno puede decir, esa religiosidad inmanente pasó un poco al subterráneo en buena parte de la historia occidental, pero ha ido volviendo. El punto es que la forma en la que vuelve se cruza luego con desarrollos específicos del mundo moderno, no solo desarrollos intelectuales, ¿no? También desarrollos materiales, como la irrupción de la tecnología, que nos da una capacidad para manipular la naturaleza humana, la experiencia humana, la realidad humana, que el mundo antiguo no podría haber imaginado. De modo que lo que tenemos, aunque a veces tiene un rostro, digamos, simplemente neopagano, es más que un neopaganismo, y yo creo que una de las categorías bajo las que uno puede estudiarlo es esta idea de autocreación, que obviamente es una fórmula que remite a ese impulso, a un impulso religioso, ¿no? No es simple afirmación de una ética autónoma secular, sino que es la afirmación de nuestra capacidad de, en algún sentido, crearnos a nosotros mismos desde cero. Nunca es radicalmente desde cero, ¿no? Pero uno puede decir, es una transformación radical de la experiencia humana. ¿Eso se vería dónde? ¿En qué efecto? El control del propio cuerpo, que se ha hablado mucho, yo soy dueño de mi cuerpo, soy dueño de esto, ¿no es cierto? Claro, pero bueno, en ese traduce el aborto y en una serie de otras. Pero luego uno puede decir que esas son las versiones de un par de décadas atrás, ¿no? Que simplemente implican poder hacer yo lo que sea con ese cuerpo o con mi proyecto de vida o como lo queramos formular, pero ahora uno puede decir que eso ha pasado a una fase en la que no es simplemente hacer cualquier cosa, sino transformar eso que soy. Transformar, por ejemplo, la realidad dada mía como mujer o hombre en el sexo su fluido. opuesto. Claro. Entonces uno puede decir que gran parte de la discusión sobre la transexualidad está cruzada con este sueño de autocreación. Es una manifestación nomás, ¿no? Pero nos muestra esto que la discusión sobre la transexualidad, que muchas veces se lleva a cabo como si fuera simplemente un capítulo más de la discusión sobre la diversidad sexual, bueno, se juega en parte en otra cancha. Y yo creo que esto es muy relevante porque en la historia de las discusiones sobre la diversidad sexual, lo que tenemos es un relato continuo de emancipaciones, y parecía que este era un capítulo más y que era previsible dónde iba a terminar, es decir, en el triunfo de esa causa. Pero en todo el mundo, lo que hemos visto en los últimos
2, 3 años, ¿no? Es algo reciente. Es más bien un retroceso. Un freno diciendo, vaya, nos estamos metiendo, parece, en un terreno en el que el ser humano deja la escoba, ¿no? Si se mete a trabajar como si pudiera modificar todas las piezas a su antojo. Y bueno, yo diría, esto nos obliga a preguntarnos si es que la cancha en la que estábamos jugando no era esa, sino esta otra, de un proyecto de autocreación, del que esto es un ejemplo, ¿no? Uno puede decir en el mundo del tecno-optimismo, digamos, hay otros tantos ejemplos, la idea de que yo podría alcanzar la inmortalidad. Se habla del poshumanismo, claro. el post-hombre, no sé cómo se llama. La idea de poder alcanzar la inmortalidad no en la resurrección, digamos, del cuerpo, sino en el cargar mi conciencia a una nube donde quede preservado mi yo por siempre. Son proyectos de digamos, manipulación radical de la vida humana. Son sus versiones tal vez más radicales. Uno puede decir en maneras más suaves. Esto también se manifiesta en el modo en que, digamos, nos imaginamos todos como self-made men, ¿no? Que nos hacemos nosotros mismos y que no le debemos nada a nadie, y etcétera. Que hay un individualismo también, es una expresión también puede ser un individualismo. Esta es la forma más radical, ¿no? O la raíz última de eso. Otro tema que tú tocas ahí de pasada, que me parece interesante, es la idea del desencantamiento del mundo. Ahí citas a C.S. Lewis, hablas del libro La abolición del hombre. Ese desencantamiento, ¿cómo se manifiesta en nuestro tiempo y qué consecuencias tiene? Oye, es muy interesante porque hace un siglo ese término empezó a integrarse en nuestro vocabulario. El que lo acuña y lo integra es el gran sociólogo de la religión Max Weber, y es el término de él para la secularización, podríamos decir, ¿no? La idea de que va el mundo, no solo el ser humano, o digamos, no solo cambia la experiencia humana en el sentido de que haya menos creyentes, sino que el mundo que habitamos lo empezamos a ver como menos encantado, digamos, se retira la experiencia de que es un mundo creado por Dios y habitado de algún modo por Él, y claro, eso se cruza con la capacidad de modificar, manipular, conquistar ese mundo. Uno puede decir, es condición de la conquista de la naturaleza que la naturaleza esté desencantada. El bosque tiene que estar desencantado para que nos tiremos a talarlo sin pensarlo. Pero, claro, si es que el desencantamiento luego se extiende también al ser humano y no solo a la naturaleza extrahumana, uno puede decir, bueno, no es raro que el ser humano mismo también se nos presente como un objeto de manipulación como cualquier otro. Así que es una categoría, yo creo, bastante fructífera, ¿no? Y uno puede decir que hay múltiples experiencias humanas en las que uno, en fin, toma parte de ellas de una manera muy distinta según sean experiencias que mira como algo completamente desencantado, ¿no? Uno puede decir, de nuevo, un ejemplo paradigmático en la sexualidad. Si la sexualidad es algo en algún sentido encantado, ¿no? O no, es decisivo para cómo ella se va a vivir, ¿no? Si es que es, digamos, una experiencia de goce como cualquier otra, uno puede decir, bueno, entonces la masificación de fenómenos como OnlyFans no nos debiera llamar la atención ni merecer ningún tipo de cuestionamiento. Y eso produce finalmente el hastío, porque si se desencanta la sexualidad, termina en el hastío. O sea, claro, es consumible fácilmente y por lo tanto pierde el encanto. Etcétera. Y desechable. Tú le dedicas, muy interesante, un capítulo de tu libro a la religión mapuche. Me imagino que, claro, la vivencia que tuvimos en la convención, lo que surgió y emergió ahí con mucha fuerza, pero que luego recibió un rechazo categórico, justamente y paradójicamente, en las ciudades donde había más población mapuche. A ver, ¿qué es lo que descubrimos del mundo mapuche en relación a la religión, a la espiritualidad, al tema que estamos hablando? Mira, ¿Y cuánto divorcio había entre ese discurso de la convención, los símbolos mapuches, las banderas, los ritos, etcétera, con lo que está pasando realmente en las comunidades mapuches reales, digamos? Claro, y no es solo el discurso de la convención, ¿no? El discurso de la convención refleja el discurso dominante en la academia
respecto, y por tanto en la elite, digamos, respecto de lo que ocurre en el mundo mapuche. Y ahí religión mapuche significa religión ancestral mapuche, ¿no? Entonces uno puede adquirir libros dedicados a la religión mapuche, donde uno lee cosas tal vez muy interesantes sobre la religión ancestral, pero uno dice, bueno, ¿y cuándo llegamos al cristianismo mapuche? ¿No? Y no llegamos, porque en esa manera de categorizar las cosas, la religión mapuche no puede ser el cristianismo. Claro, el problema es que luego si vas a las comunidades mapuche, lo que te encuentras es que el cristianismo es la religión mapuche mucho más, podríamos decir, que lo que el cristianismo es la creencia estándar en el resto del país, ¿no? Ahí muy fuerte la presencia evangélica, ¿no? En el conjunto de Chile, el promedio es, digamos, un 15-16% evangélicos. En el mundo mapuche es pasadito el 30%. Entonces es el doble, ¿no? Impresionante la cifra. Y en el caso católico es más o menos equivalente, ¿no? La adscripción al catolicismo, esté uno en la Araucanía o no. Pero el punto es que en cualquiera de sus tradiciones confesionales, el cristianismo mapuche está más vivo que el cristianismo en el resto de Chile. Qué impresionante. Esto puede cruzarse, por cierto, con mucho sincretismo y lo que uno quiera, ¿no? Pero el punto es que hay que preguntarse, si eso es así, bueno, ¿cuáles son las categorías adecuadas para hablar de esto? Y aquí empezamos a toparnos con que para aquella academia que solo ve como religión mapuche la religión ancestral, estas manifestaciones de fe religiosa solo pueden ser entonces entendidas como una fe foránea, una religión foránea. Ya, ahora, si es que alguien estuviera escribiendo sobre el siglo XVI y me dice, la religión que se está introduciendo entre los mapuches es una religión foránea, yo diría, mire, muy interesante su reporte, voy a ir a mirar. Y probablemente voy a concluir que usted tiene razón. Claro. Pero evidentemente son categorías absurdas cuando esa fe, el mundo mapuche la ha hecho propia, ¿no? Y aquí yo veo una falla, pero una falla descomunal, ¿no? En la manera de una gigantesca tradición intelectual para categorizar, ¿no? Porque ¿qué respeto hay por ese mapuche concreto que tiene la fe cristiana, evangélica o católica? Si le digo, lo que usted profesa es foráneo, no es auténticamente mapuche. Claro, usted no es un verdadero mapuche. Yo desde afuera. O sea, claro, esto es análogo a cuando se trata de un mapuche de la ciudad como menos mapuche que el mapuche rural, digamos, es absurdo, ¿no? Y sin embargo, es el modo instalado de categorizar esto, que luego además tiene efectos en la práctica terribles, ¿no? Porque esto, si es así, y si es legítima la violencia anticolonial, que es otra tesis, pero tesis que en parte de ese mundo se admite, ¿no? Bueno, entonces la violencia contra esos templos es legítima. La quema de iglesias. Claro, y aquí empezamos a dar con un fenómeno sobre el que no hemos reflexionado suficientemente, ¿no? Porque en el estallido tuvimos quema de templos en Santiago y en fin, fue terrible, pero hemos tenido por un tiempo más largo quema de templos y en un número mayor quema de templos en la Araucanía, y no nos produce el mismo escándalo. Que no nos lo produzca, me parece que en parte se debe... Tiene que ver con la idea hecha a que hemos admitido ese lente. Esa idea que no corresponde con la claro, realidad. Un lente inadmisible. Que no refleja la realidad. Claro, que nos vuelve, digamos, incapaces de categorizar adecuadamente un caso de violencia, bueno, fundamentalmente contra creyentes mapuche. Tú hablas del gnosticismo. ¿Existiría hoy día un neognosticismo, podríamos hablar, o un gnosticismo cabal, pero en versión contemporánea? Primero definir qué es el gnosticismo para que el que nos está escuchando entienda, y dónde ves tú la presencia del gnosticismo hoy en nuestro mundo contemporáneo. Sí, el gnosticismo es un tipo de mirada religiosa, más que una religión formalmente constituida, un tipo de mirada religiosa del mundo tardo antiguo, y que estuvo presente en distintas religiones. Es decir, hay gnosticismo entre los judíos, entre los cristianos, siempre como un fenómeno contenido, marginal, criticado, pero fue muy fuerte, y que
nace, uno podría decir, de una experiencia o un modo de mirar la experiencia del mal, ¿no? O nace tal vez del sentirse abrumado por el mal en el mundo. Como se sentía abrumado Iván Karamazov en Los Hermanos Karamazov, ¿no es cierto? Claro. Y el punto es que no aceptaba que pudiera haber un mal, un Dios que permitiera, un Dios omnipotente que permitiera el mal en el mundo. Y esa pregunta, obviamente, es una pregunta que atraviesa la historia del pensamiento y tiene... Ahí está el libro de Job. Hay muchos modos de abordarla, claro. Pero uno podría decir que hay un modo de abordarla que consiste en proyectar entonces el origen del mal a una realidad eterna que lo haya creado. Tal como hay un origen eterno, un Dios eterno creador del bien, digamos, tiene que haber un creador eterno del mal. Y estos entonces, digamos, tienen su batalla cósmica desplegada por todos lados, incluyendo nuestro mundo, ¿no? ¿Qué problema hay ahí, no? Bueno, hay un modo muy problemático de pensar, digamos, la realidad última, como no solo buena, sino buena o mala, y hay un modo muy problemático de pensar el mal que nos topamos en la realidad y la capacidad para redimirlo, digamos, el dilema entre redimirlo o destruirlo, ¿no? Porque si el mal no es una corrupción del bien, sino algo en sí mismo malo, con un origen eterno malo... Tiene sustancia en el fondo. Claro, y en ese caso hay que erradicarlo, uno puede decir, hay que acabar con él de raíz, y eso es muy distinto de aquella mirada para la cual en el origen hay una creación buena que se revela, ¿no? Y hay una experiencia igual de fuerte del mal, pero conceptualizada de un modo muy distinto. Si uno dice aquello que se ha revelado, aquello que se ha pervertido, aquello que está invertido, puede volver a darse bueno, vuelta, es lo que decía San Agustín, ¿no? cuando definía el mal como la ausencia de bien, privatio boni, ¿no es cierto? Y contra ello luchó, contra este gnosticismo, contra este dualismo, luchó San Agustín. Pero, a ver, danos un ejemplo del gnosticismo en el mundo contemporáneo hoy, que podamos verlo. Uno podría decir que donde hay intentos por identificar el mal no como algo que está en el corazón de los seres humanos, sino en el sistema, digamos, sea como sea que describamos el sistema, hay alguna variante o algún aterrizaje de esta mentalidad, ¿no? Por supuesto puede haber males sistémicos a corregir sin que uno sea agnóstico, ¿no? El punto es que empieza a haber gnosticismo ahí donde no hay ya disposición a ver alguna torcedura a corregir en mi corazón, sino algo que solo encuentra solución rediseñando, digamos, Bueno, ahí surge fanatismo y está esto cruzado con las teorías conspirativas y con todo lo que hoy día abunda, ¿no? Y lo que ocurre es que, claro, esto no es una religión en el sentido formal de que haya un catecismo de los gnósticos y por tanto la gente bien puede ser gnóstica sin saberlo, ¿no? No es porque haya recibido el carné, digamos, de militante gnóstico que se identifica como tal, sino que es un tipo de mirada que surge tras conceptualizar el mal de una cierta manera o vivirlo de una cierta manera, proyectar eso hacia la realidad última, y creo que afecta muy radicalmente también nuestra idea de redención, ¿no? Porque uno puede decir que la expectativa de redención está, digamos, presente en toda la experiencia humana, ¿no? Donde quiera que uno mire hay percepción de que hay algo que está mal con nosotros y que tiene que ser corregido, que necesitamos redención, digamos, ¿no? Pero claro, según uno mire esto con ojos gnósticos o no, esto recibe respuestas muy distintas, ¿no? O cosas muy distintas se aparecen bajo ese título de redención, ¿no? Siempre cuando vemos el mal afuera, en el enemigo, ¿no es cierto? Efectivamente. Cuando claro. una versión fundamentalista o fanática del Islam ve el mal en Occidente encarnado en Estados Unidos, en Israel, y al revés, ¿no es cierto? O sea, eso está muy, muy presente. Bueno, quedaron muchos temas en el tintero. El que se interese seguir profundizando en esto tiene que leer el libro de Manfred Svensson, El lugar de lo sagrado, editado por el Instituto de Estudio de la Sociedad, y asistir también al lanzamiento el próximo miércoles, va a estar entretenido eso, con Carlos Peña y Narim Mansuy, presentando el libro en la sede del IES. Te quiero agradecer, Manfred, esta caminata que has tenido conmigo esta tarde, este tema tan potente y tan actual. Muchas gracias a ti, Cristian, por la invitación. Y para terminar, vamos a escuchar un tema musical que tiene que ver
algo con lo que hemos hablado, tiene que ver con Dios, con la ausencia de Dios, la pérdida de Dios. ¿Qué ocurre dentro de alguien que pierde a ese Dios? ¿Qué consecuencias tiene? Hay un famoso tema que yo escuchaba cuando joven, de Sui Generis, maravilloso, que se llama Dime quién me lo robó. Mirábamos de pie por la ventana al sol, al cielo, las nubes y a Dios. Sabía yo creer el cuento sin razón, alada la bruja y a vos. Sabía correr, podía reír y creo también que era feliz. La escuela estaba ahí esperando por mí. Mi patio, mi banco, marrón. Y luego dice, ¿dónde está Dios? Dime quién me lo robó. Con ese tema nos despedimos y nos encontramos mañana nuevamente aquí a las 7 de la tarde cuando vuelva a abrir la verja de madera de este jardín. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta mañana.